¿Qué capítulo eres tú, Max? El capítulo 16, pastor. Ya. Bien, buenas Capítulo noches. 16. Bien, buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Eh, el capítulo, perdón, estoy con un problema también de hipo, pastor. Desde la mañana estoy así. Igualmente, No, ya voy a prender mi cámara. Estoy camuflado para que mis hijos no puedan hacer bulla. Me he venido a uno de los cuartos de acá de la casa. Bueno, de acá del cuarto de invitados. Bien, el capítulo 16 tiene como título Al modelar y trata básicamente sobre cómo un siervo del Señor tiene que servir dentro de la iglesia como un ejemplo, ¿no? Y este capítulo fue escrito por George J. Semek, ¿no? Quien destaca la importancia del liderazgo ejemplar en la iglesia local. El autor menciona que el acto de modelar se basa en la creación del hombre a imagen de Dios. Los líderes de la iglesia tienen una responsabilidad de vivir vidas normalmente ejemplares, ya que sólo así podrían cumplir el modelo bíblico del ministerio. El autor critica a aquellos predicadores que solamente hablan, solamente dicen nomás, mandan, ¿no? Señalando que esto es un tipo de hipocresía, ¿no? Que incluso nuestro mismo Señor Jesucristo, eh, a lo largo de la historia ha condenado este tipo de prácticas, ¿no? Aquellos predicadores que solamente dicen nada más y no hacen, ¿no? Y se enfatiza también que los líderes de la iglesia deben no solamente exhortar, sino también dar ejemplo con su conducta, ¿no? El artículo plantea que una pregunta de cómo los líderes pueden mantenerse como ejemplos éticos, considerando que no son perfectos, ¿no? Ahí viene el paralelismo, ¿no? Entonces, se menciona que el contexto teológico del acto de modelar puede ayudar a aliviar esta preocupación, ya que reconoce en primer lugar la humildad, ¿no? Y también la dependencia de Dios como aspectos esenciales, ¿no? Para la conducta de los líderes. Hay que tener muy en cuenta este aspecto, ¿no? Que nosotros no somos perfectos, ¿no? No somos, ni tampoco estamos en un proceso, ¿no? De perfección, en donde tenemos que nosotros reconocer la humildad, ¿no? Y la dependencia en Dios como uno de nuestros aspectos esenciales para liderar, ¿no? Como líderes, ¿no? El texto también aborda un macro contexto teológico del modelar, que incluye temas como Cristo como la imagen de Dios, la creación del hombre a imagen de Dios, la recreación moral en Cristo, y sobre todo se destaca la importancia de Cristo como el ejemplo último y perfecto de toda ética. Como todo siervo del Señor, yo creo que tenemos este ejemplo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo perfecto, un ejemplo único de la ética, ¿no? Y cómo es que nosotros debemos llevar nuestro ministerio también. Para resumir todo esto, el artículo resalta la necesidad de liderazgo como un ejemplo dentro de la iglesia, instando que los líderes tenemos que vivir vidas normalmente ejemplares, ya que tenemos que ser ejemplo para el rebaño, ¿no? Y se enfatiza la importancia de la humildad y la dependencia en Dios, y se menciona el papel central de Cristo como el modelo supremo de la ética. Pasando minutos, he podido incluir también algunos ejemplos prácticos de cómo los líderes pueden modelar una conducta ética dentro de la iglesia. ¿Me permite pasar unos minutitos? Ya, está bien. ¿Aló? Antes que sigas, habías dicho ejemplo de humildad y qué más. Ejemplo de humildad y qué Ejemplo de más. humildad y de dependencia en Dios, Ya,
como aspecto Esos, esencial. esos, esos dos elementos son importantes en esta lectura. O sea, eso no solamente es el tema de Sí, mostrar la imagen, sino la imagen, como tú mismo has leído ahí, es interesante lo que dice, Cristo es la imagen de Dios. Colosenses habla eso, que Él es la sí, imagen de Dios. sí, ¿Sí? Es el ejemplo perfecto, y, dices. Pero hay dos características que tienen que todos marcar, por favor. Después vamos a comentar. Humildad y dependencia del Padre, ¿no? sí, Ya, de sigue. Dios. Bien, Ya. algunos ejemplos prácticos. En primer lugar, eh, debemos vivir de acuerdo con los principios bíblicos. No, muy importante, pastor, porque todo líder debe enfocarse en vivir, no de las enseñanzas que están en la Biblia, en todas las áreas de nuestra vida. No solamente cuando estamos delante de la iglesia o en el púlpito, ¿no? Sino esto implica también en lo privado, en lo personal. Cabe resaltar, pastor, que ahí, pastor, es donde realmente podemos ver si es que estamos practicando, ¿no? Los valores de la enseñanza de la Biblia, ¿no? Como congregarse, como ser obedientes, ser honestos, justos, ¿verdad? Y transparentes, auténticos, practicar también la integridad en las finanzas de la iglesia, pastor. Es muy importante porque todo líder tiene que ser responsable y transparente con la administración de los recursos de la iglesia. Esto implica manejar diligentemente los fondos, rendir cuentas y siempre tener, digamos, tenemos que ser transparentes en ese aspecto, ¿no? Para que no haya ninguna forma de, digamos, manipulación o de repente mal uso, ¿no? De las ofrendas, de los diezmos, ¿no? Dentro de la iglesia. Es muy importante que el siervo de Dios tiene que ser transparente y auténtico, ¿no? Y también íntegro. Y sobre todo mantener una comunicación clara y respetuosa. Aquí, pastor, me ha confrontado a mí, pastor. Me ha confrontado porque si bien es cierto, yo soy una persona muy alegre, yo soy una persona que, digamos, me enfoco más en que los hermanos confíen, tengan confianza en mí y también me bromeo mucho. Y aquí es donde yo tengo que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Es lo que la enseñanza me está ayudando, ¿no? A ver, a darme cuenta sobre esto, ¿no? Que no todo hay que ser de repente gasoso, ¿no? Sino también comportarnos, ¿no? Dignamente como un siervo de Dios delante de los hermanos. Es muy importante, pastor. Sobre todo también mostrando el amor y el cuidado por las ovejas, que es lo que realmente el pastor o el siervo del Señor es lo que está llamado a hacer, a practicar, ¿no? El amor, cuidado por los demás. Personalmente, como familiarmente y también como iglesia. Para mi posición, es muy importante todos estos ejemplos que acabamos de mencionar, que un tenga una conducta dentro de la iglesia y sin olvidar, no se trata de que sino reconocer nuestras habilidades y nuestra dependencia en Dios, ¿no? Eso quiere decir reconocer nuestra humildad o reconocer depender de la gracia de Dios para que pueda en santidad o crecer espiritualmente, ¿no? Y para así poder guiar a los demás, ¿no? Poder guiar a la iglesia, pastor. Sobre todo, pastor, también mencionar que cuando nosotros estamos liderando, tenemos que también tener un respeto por los demás. Así, líderes y también tus líderes, porque tú estás en una iglesia, tú ya no eres el director de alabanza o tú ya no eres, digamos, el diácono o el anciano. Si tú estás a cargo de una obra, tú eres el siervo del Señor ahí y tienes que tener el respeto
debido como un siervo del Señor. Y también tú respetar a tus líderes como siervos del Señor, ¿no? Muy importante, pastor, esta lectura me ha ayudado y me ha confrontado también a poder mantener una conducta ética y sobre todo siguiendo el modelo y el ejemplo de Cristo, pastor. No hay preguntas, muchas gracias, buenas noches. Listo, gracias por la exposición. Sí, este es todos los puntos que hemos visto, todos los tenemos que manejar, y entre todos los puntos que van a leer en el libro, todos tenemos que conocerlo y mantener un equilibrio entre todos. No es solamente uno. El fracaso del ministerio pastoral es cuando nos enfocamos en uno y descuidamos el otro. ¿Ya? Después vamos a ver un poco el día de hoy acerca de, en la segunda parte seguramente, vamos a ver algunos aspectos del mismo ministerio, ¿no? ¿Quién es el responsable que la iglesia no crezca? ¿No? Entonces ahí empezamos a responsabilizar a los hermanos, ¿no? Es que los hermanos no son comprometidos. Y una vez más, vamos al punto del carácter del pastor. O sea, una iglesia no crece no porque no haya alguien elegido en la iglesia, no porque no haya dones en la iglesia. La iglesia no crece por falta de carácter. Entonces, si la iglesia es una iglesia de hermanos o líderes que están en la iglesia que no tienen carácter, la responsabilidad de quién es, del vecino, de la iglesia de al frente, de la otra iglesia, ¿de quién es responsable? Max, si una iglesia no crece, ¿quién es el responsable? Porque el Señor está dando crecimiento a todas Netamente las el siervo, iglesias. pastor, el siervo que está a Ya, cargo. el responsable, hermanos, El o sea, siervo que está sí, a todos cargo, tenemos que pastor, asumir. porque no es... Mi iglesia, si mi iglesia no crece, es mi responsabilidad. Si mi casa no crece, mis hijos no desarrollan, avanzan, hacemos. ¿Culpa de quién es? Del vecino, del colegio, de Castillo, Culpa ¿cómo se del llama? La siervo, derecha, de la izquierda. ¿De quién es la culpa? Es mi responsabilidad como papá, de pues la tengo que sociedad. asumirla. No sé ser un buen papá, así de simple. Por eso que una de las características del carácter de un pastor tiene que ver con saber gobernar su casa. Cuando sabemos gobernar nuestra casa, podemos aspirar a ayudar a gobernar la iglesia, a gobernar en nombre del Señor la iglesia, no en nombre propio, sino del llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, uno de los problemas de la iglesia, ¿cuál crees que es, Max? Esa misma, pastor, porque si cabe resaltar, pastor, nuestra primera iglesia es nuestra casa, pastor. Ya. Entonces, Y, si y, no y tenemos una iglesia, o sea, me refiero a nuestra casa, eh, bien gobernada, ¿no? Entonces no podemos gobernar bien a la iglesia, pastor. así es. Entonces, eso es carácter, hermanos. Carácter no tiene que ver con ser apasionado. Yo soy apasionado, predico bien. Sí, hay que predicar bien, pero no solo eso. No, yo sé cuidar bien. Es que no solamente es cuidar, como estar ahí buscando a los hermanos, no es solamente eso. Tiene más capacidades. Entonces, justamente, Max, por favor, ¿podrías enumerar así solamente el título de los ejemplos prácticos? Porque esa parte lo has captado muy bien. Eso quisiéramos enfatizar. El primer ejemplo práctico es vivir con principios bíblicos. Ya no los expliques, solamente enumera la lista. Por favor, Max. Ejemplos Ya, prácticos. Primero, vivir con vivir de principios acuerdo a bíblicos. los principios bíblicos. Sí. Ya. Segundo, Segundo, es ser transparentes y auténticos. administración de finanzas. Muy bien. También Tercero, practicar integridad en las finanzas. Mantener una comunicación clara y respetuosa. ya, Demostrar amor y cuidado por los demás. ya, Y priorizar una vida devocional práctica.
Ya, Eso es muy todo, bien. pastor. Listo, gracias. Esos 4 ejemplos que has mencionado son muy prácticos. Yo quisiera preguntarles ahora, por favor, ya acá vamos a cambiar, vamos a entrar. Yo quiero preguntarles a los que están en la clase, según lo que ha expuesto Max, una de las cosas que hay que tener es integridad, ¿sí? Y parte de la integridad, parte de nuestro carácter es que si estamos en clase, yo comprendo que varios están con la cámara apagada, pero están en la clase, ¿no? ¿O no? Entonces, si yo les hago una pregunta ahorita, ustedes van a poder responder de la exposición de Max. Una de las cosas que nosotros mostramos, esa integridad, esos principios bíblicos, es mostrando, como dice, respeto por los demás, ¿sí? En la clase se debe dar eso, ¿sí? Voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Ahí están. Por favor, contesten si están o no. Acá estamos, pastor. Ya, muy bien. A ver, Carlito, tú qué has respondido. Heme aquí. Max habló de modelo de ética, ¿sí? Pero hablamos de 2 aspectos, solamente de 2 aspectos con respecto a la imagen que debe reflejar el pastor, a la imagen de Cristo. Hay 2 aspectos que mencioné antes y que le pregunté nuevamente. Solo menciona uno, por favor. La integridad. Ya, muy bien. A ver, Daniel Seminario. Daniel Seminario Aquí estoy, pastor. menciona otro aspecto. Son 2 que mencionó Max. 2. Humildad, pastor. ¿Ah? Humildad. Ya, muy bien. Humildad. Ya, Iván Melgarejo, hay uno más que mencionó, humildad y Independencia del Padre. hermana, era una pregunta para Iván. Cuando hago preguntas, yo sé que hermana Aide está conectada, ¿no? Ya, yo sé que usted siempre, por eso no le pregunté. Ya, vamos a hacer otra pregunta. Sí, hay 2 cosas, humildad y dependencia de Dios. Son las 2 características del carácter de Jesús. Nosotros tenemos que mostrar esa imagen, porque al modelar, no podemos modelar lo que nos da la gana. Disculpen la palabra, pero no podemos modelar lo que nos da la gana. Tenemos que buscar 2 características en nuestra ética e integridad. Es humildad y dependencia de Dios. Voy a hacer una pregunta más. Iván, ¿estás ahí? Sí, pastor. Estaba por Ya. prender el micro y se me salió el micro. Está bien. Max mencionó 5 ejemplos prácticos. Mencióname uno. Eh, 5 ejemplos, pastor, con respecto al... Mencionó 5 ejemplos prácticos en la última parte, 5, y los volví a hacer repetir. Solamente menciona uno de los que mencionó. Puede haber muchos, pero de los que mencionó. Por favor, van a estar atentos siempre a las exposiciones, ¿ah? Porque voy a estar haciendo preguntas. A ver, menciona uno, Iván. El de demostrar amor y cuidado por los demás. Ya, muy bien. Wilson. Buenas noches, Wilson. Wilson. Pastor, creo que Wilson dijo que estaba en En el el carro, trabajo ¿no? que estaba Ya, saliendo, ¿no? ya, en la segunda parte del pregunto. Henry, Presente, pastor. menciona un ejemplo práctico más. Mencionó 5, de los cuales el número 4 era demostrar amor por los demás, como un ejemplo práctico del ministerio pastoral. Hay otros 4 más, menciona uno.
Recuerden que las exposiciones es tomar nota de lo que los otros han captado. Yo podría estar también igual, ¿no? Pero yo tomo notas, ¿no? Porque lo que ustedes exponen han captado algo y eso me interesa, ¿no? Entonces, vamos a así un poquito viendo si están atentos, ¿no? ¿Hay algo, Henry? Julio Blas, ¿puedes mencionar Sí, un pastor. aspecto? A ver, Julio. Practicar la integridad del dinero, finanzas. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, César, un principio más que mencionó Max sobre el modelar. Ya, de los 5 se han mencionado ya 3. Amor, demostrar amor por los demás, ¿no? Transparencia en la administración de las finanzas. Van 2, faltan 3. Hay 3 más que tienen que mencionar. A ver, Pablo, menciona uno más. Yo lo que le entendí es el amor por los demás, ¿no? Ya, La ese buena es administración finanzas. de las finanzas, ¿no? Eso es lo que le Ya, ¿qué entendí. más? Quedan 3 más que mencionó a Max. Hermano José Luis. No, no También es, podría ser vivir con los principios bíblicos, ¿no, pastor? El pastor Ya, siempre... muy bien, Pablo. Vivir con los principios bíblicos. Ya, eso es importante que estén atentos. Mira, no, eso no es para mí, sino simplemente estoy ayudando para que la próxima estemos más atentos, ¿sí? No, no lo he hecho antes, pero bueno, es la idea tratar de reforzar ahí. José Luis, un principio más, un ejemplo más. Hay 2 más que mencionó. no estaba atento. Ya, No esta- a ver, estaba- ¿ya está bien? recién he venido, estaba haciendo otra cosa. Sí, me avisó, hermano, está bien, entiendo. A ver, Henry, quedan 2. Wilson, Pastor, mi audio está ya. mal. Bueno, hay 2 más. Respeto por los demás, ¿no? Respeto por los demás. Comunicación clara. La comunicación clara tiene que ver con el respeto a los demás y la devoción práctica. Entonces, esos 5 elementos son importantes, ¿ya? Para mencionar. Ahora, pasamos a la siguiente exposición. Ya, queda Wilson, Pablo, Henry González, Daniel Seminario, Leila Murillo, David Melgarejo e Iván Melgarejo. Pablo, ¿ya tienes ya para exponer? Sí, pastor. Ya, de una vez contigo, Pablo. Ya, pastor. ¿Qué capítulo te tocó? El capítulo 13, pastor. 13. Muy bien. Título. Un momento. La compasión del pastor por la gente. La compasión del pastor, ¿no? Ya, adelante. Buenas noches, pastor y compañeros. Bueno, en esta oportunidad toca exponer, ¿no?, la compasión del pastor por la gente, ¿no? Voy a tratar de hacer un resumen lo más sintéticos, la síntesis de la síntesis. La compasión del pastor por la gente, ¿no?, se desprende de 2 funciones importantes que tenemos que tener en cuenta los que estamos a cargo de una obra o los que vamos a estar a cargo de una obra, ¿no? Son 2 cosas importantes que tenemos que mencionar: la alimentación espiritual, ¿no?, y la dirección. El pastor tiene que demostrar compasión por la gente en todo momento, en todo instante y en todas circunstancias.
Pero ¿cómo tiene que demostrar esa compasión? A través de sus actos, ¿no? Y estos actos tienen que ser inculcados, transmitidos, reflejados a los líderes de la iglesia también, para que ellos puedan también tomar este ejemplo de estos actos del pastor. Pero su función más relevante es de enseñar las sagradas escrituras al pueblo, a la grey. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Para que ellos no caigan en errores, ¿no? Pero también tenemos dos aspectos que deben ser equilibrados. La compasión por el ministerio de las enseñanzas. El pastor tiene que soportar en muchas veces, en muchas circunstancias, ¿no? Por la gracia de Dios, las tormentas, las dificultades personales, los ataques de los depredadores, de los diversos desafíos hacia los rebaños. A menudo podemos decir que esto siempre prevalece, ¿no? Muchas veces la amargura por encima del gozo. Con el inicio del pastorado, muchos pastores confunden en muchas veces, ¿no? En muchas congregaciones. Por ejemplo, podríamos decir que la única función del pastor es predicar y ofrecer o interceder a favor de su pueblo. Pero su enfoque del pastor tiene que estar direccionado, centrado en la alimentación espiritual del rebaño. Entonces, ¿cómo podemos decir en este aspecto? ¿Cuál es el título y rol del pastor? El pastor, como sabemos, es una persona que le han dado la confianza, ¿no? La autoridad dentro de una iglesia para dirigir, cuidar a una congregación de creyentes. Según la palabra del Señor o según la Biblia, el rol del pastor se desprende de dos cosas importantes, ¿no? Es guiar, apacentar, ¿no? Podemos decir, las ovejas a aire libre. Ahora, ¿cómo tiene que ser el corazón del pastor para su pueblo? El pastor tiene que tener un corazón desinteresado. Nunca un pastor debe tener un corazón interesado, dispuesto a renunciar a su propia vida por sus ovejas. El corazón del pastor es protector, muchas veces sacrificial, ¿no? Podemos decir. Pero una de las características más importantes que se debe de predicar, la palabra, por supuesto, persiste en tres cosas importantes. El pastor siempre tiene que corregir, el pastor siempre tiene que reprender y el pastor siempre tiene que animar. Pero también el pastor siempre tiene que tener mucha paciencia. Por supuesto, sin dejar de enseñar, ¿no? Con relación al liderazgo del pastor, yo aquí, de acuerdo a lo que he entendido, ¿no? Este libro, he mencionado cinco categorías, ¿no? Que debe tener un pastor. Un pastor tiene que liderar con ejemplo, ¿no? Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5:3. El pastor tiene que enfatizar y dirigir con el ejemplo, antes de enseñorearse, antes de se enorgullecen muchas veces otros pastores. La Sagrada Escritura nos enseña que el pastor tiene que ser compasivo, tiene que demostrar amor y compasión por los perdidos. Ese es el primer ejemplo, liderar con ejemplo. Segundo, liderar por la administración, como ya hace unos instantes nuestro hermano Max, ¿no? Nos ha mencionado, que el pastor tiene que administrar bien, ¿no? las ofrendas y los diezmos, ¿no? que el Señor le ha concedido, ¿no? Ser un buen mayordomo,
ser responsable sobre algo que Dios le confió a él. Pero también tenemos que entender y tenemos que aprender, cada uno de los que somos parte del cuerpo de Jesucristo, tenemos que ser también buenos administradores de los recursos espirituales que muchas veces el Señor nos ha dado. Eso sería como segundo aspecto. Tercero, liderar alimentando al rebaño. El pastor siempre, en todo instante, en todo momento, tiene que dar amor a quienes están fuera de la iglesia de Dios. Aquí también, ¿no? Pablo nos habla que el pastor siempre tiene que dar prioridad primero a la casa de Dios, ¿no? Siempre, y luego a los incrédulos que no conocen a Cristo. Cuarto, el pastor siempre tiene que liderar cultivando la madurez de la congregación. Por supuesto que tiene que practicar amor hacia las ovejas, enseñándoles la palabra del Señor a través de enseñanzas bíblicas, para que el cristiano se alimente espiritualmente y sea un cristiano maduro en la fe. Aquí quiero detenerme un momento. Normalmente siempre, bueno, por mi zona, ¿no? Por las zonas altoandinas, ¿no? Hacen siempre un ejemplo, ¿no? Que muchas veces el cristiano somos como una paja, ¿no? Y ahí tiene que intervenir el pastor, ¿no? Para que sea maduro el cristiano. Cuando corre viento, la paja muchas veces se inclina, pero cuando pasa el viento, muchas veces la paja se levanta, ¿no? Y esto nos da una enseñanza bien práctica, ¿no? Que muchas veces somos así, ¿no? Los cristianos. Ahí tiene que enfocarse bastante el pastor para que la congregación sea madura espiritualmente. Y como último, liderar protegiendo del daño. El pastor tiene que aprender a amar a todos por igual. No solo es alimentar a las ovejas, ¿no? A través de la palabra de Dios, sino también tiene que aprender a cuidarles, tiene que aprender a guiarles, ¿no? De muchos depredadores espirituales que actualmente existen. Resumiendo a todo lo que hemos analizado y leído este libro, ¿no? Tan importante, y es importante que leamos todo de un principio hasta el final. Las ovejas siempre necesitan ser alimentadas, pero los buenos pastores entienden que la alimentación y la protección espiritual son la esencia, ¿no? Del alimento de un cristiano. Eso es lo que tenemos que enfatizar los que somos, los que estamos a cargo y los que estamos pastoreando. Eso es, pastor, mi pequeña apreciación que saqué del libro. Muy bien, preguntas. Habías hablado del liderazgo del pastor. Hay 5 aspectos que has mencionado. ¿Puedes enumerarlos? Primero, por ejemplo, el liderar con el ejemplo, administrar como mayordomo responsable. Tercero, alimentando. En ese punto número 3, por favor, tienen que ir tomando nota ustedes, ¿ah? Porque esta es parte de la clase. No es que el hermano expone y no. Acá vamos a puntualizar, usted va tomando la nota. Y ¿sabe por qué quiero que tome nota? Porque muchos tal vez no van a leer todo el libro. Y escuchando al hermano su exposición, algo le ayude. Y a la hora de leer va a poder puntualizar más. Y acá les voy a ayudar. Por eso que le estoy pidiendo, ¿no? Cuando pregunto, ya tomó nota. Pregunta, van 3, ¿no? Primero es liderar con el ejemplo, administrar como mayordomo responsable. Y 3, alimentando. Pregunta, en la alimentación, liderar alimentando, hay una prioridad. ¿Puedes mencionarla, por favor? Un momento, pastor. Cuando dices alimentando, lidera alimentando. Y hablaste Aliment- de una Yo lo prioridad. menciono, ¿Cuál es pastor. la prioridad? ¿Cuál es la A ver, un prioridad? Yo lo menciono, pastor. No, A ver, Max. O sea, La a ver, prioridad es la casa de Dios, pastor. por supuesto, ¿no? Ya. Ajá. ujú.
Y no Y los que, después Sí. los gentiles. por supuesto, Ya. y Claro, después porque los que no conocen a Cristo, ¿no? lo que pasa es que a Ya. veces se centran en la evangelización y descuidan a la grey que primero tienen que ser alimentada. Ya. Ese elemento es importante. Pregunta. El pastor, después vamos a ver en la segunda parte, estoy tomando notas. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos haciendo en esta clase es tomando un análisis de lo que estamos viendo en el ministerio, pero nuestra idea no es mirar el ministerio alrededor de nosotros para simplemente, mira, o sea, si nosotros damos una opinión, no digamos, ya he visto un pastor, no está haciendo bien, está mal, eso no sirve de nada. Ya parecemos la prensa nacional, ¿no? La prensa deportiva, ¿no? O cualquier periodista, ¿no? Que son Los que opinólogos, apagan la luz, ¿no? pastor. Ya, por ejemplo, sí, por ejemplo, viene Reynoso, no, que está mal, que está mal, mejor traen. Y siempre está mal, pero nosotros no debemos caer en eso, porque eso simplemente es una opinión. Y las opiniones no ayudan. ¿Me dejo entender? De repente en otro aspecto sí. Usted vaya en política, peleen en política, en deporte, bueno, se entiende, todos no estamos. Pero en el ministerio pastoral no podemos caer en eso. Me dejo entender por qué. Porque si nosotros aspiramos al ministerio pastoral y ya estamos con eso simplemente, mi consejo, porque yo también en algún momento he visto y he tenido mi queja, la verdad. Pero me he dado cuenta que eso, la queja no te lleva a nada, destruye la iglesia que tú dices que amas. Entonces, algo que hay que aprender en la casa, hermanos, por favor, tómenlo como un buen consejo. Algo que cuando pasa algo en la casa, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la casa, no dirán, pastor, usted es que estoy enseñando teología pastoral. Yo le puedo hablar de muchas cosas teóricas, pero hablamos la parte bíblica teórica y cómo vamos y cómo lo aplicamos. Por eso, los que han puesto los ejemplos se han captado los ejemplos de cómo modelar, de cómo, por ejemplo, ahorita la compasión del pastor, eso es lo que necesitamos. Y cada cierto tiempo hay que recordarlo. Ahora, una de las cosas es, ¿dónde yo me vuelvo un criticón? Eso no se ha aprendido en la iglesia. No, es que las malas juntas, los criticones, no. Eso no lo ha aprendido usted en la iglesia. Eso, ¿dónde piensa que lo hemos aprendido? En la casa. En la casa. Hermanos, tengamos mucho cuidado de nuestros comentarios, entre comillas, por lo que estamos haciendo es criticando, de las cosas que no andan bien en la iglesia delante de nuestros hijos. Porque después ellos están escuchando y para ellos lo que les estás diciendo es que el peor lugar que puedes ir es la iglesia. Mejor ándate al mundo. Ahí es más tranquilo. O ándate a otra iglesia. Hay que saber gobernar, escúchenme, en la casa. Entonces, cuando nosotros encontramos, digamos, algo que no está funcionando bien, ¿qué tenemos que hacer? Ver que no está funcionando bien. La pregunta es, ¿cómo hago yo cómo yo contribuyo para poder ser la solución de eso? ¿Me dejo entender? Eso es ministerio pastoral. Tal vez muchos de ustedes, los que están acá, no están en una posición pastoral en la iglesia, pero están en el ministerio pastoral. En algún momento el Señor les va a encargar. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es la postura que debemos tomar nosotros? Es la pregunta. ¿La del opinólogo, crítica, comentarlo fuera, o lo arreglamos y tratamos de ser parte de la solución? Yo creo que debemos ser parte de la solución. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ¿de quién es? De los hermanos, mía, de ustedes, del pastor, del apóstol, de su padrino de Carlos. ¿De quién es la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. ¿De quién es la iglesia? Jesucristo. De Jesucristo. ¿Y a quién usted sirve? Jesucristo. Jesucristo.
Entonces dejen que él pastoree. Él va a pastorear y las cosas que de sacarlo así no va a solucionar. ¿Me dejo entender? La idea es de que nosotros seamos parte de esa solución. ¿Sí? Ahora, otra cosa que tenemos que saber, que nosotros a la hora de la función pastoral, lo que nos pide, ahora vamos a ver en el libro de Hebreos, el tema en 1 Pedro 5, vamos a ver la responsabilidad pastoral, ¿sí? Y hay un problema que en los libros, en este libro se aparece, en algunos otros libros contemporáneos se aparece, pero usted lea los libros de antiguos, se enfocan en la historia. Está bien, hay que aprender la historia, pero no enfocan, o sea, mejor dicho, no toman el toro por las astas. Y la idea es tomar el ministerio pastoral. Yo creo que todos, no es que busquemos el éxito, sino lo que buscamos es cumplir lo que el Señor nos ha entregado y hacerlo de la mejor forma y a la forma de Él. ¿Correcto? Queremos hacerlo de la mejor forma y la mejor forma es hacerlo como Él quiere. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, el problema en la iglesia es la iglesia, los hermanos, Cristo, Dios, el Padre, el Espíritu Santo no sabe qué hacer. Mira, a veces pensamos si llegamos ahí, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el problema en la iglesia? A ver, ¿qué dicen? Ya estamos viendo bien, por favor. Solamente una palabra, no vamos a predicar para poder. ¿Cuál es el problema en la iglesia? Max. El pastor. El pastor. O sea, los que estamos pastoreando somos el problema. No responsabilicemos a otro. Cuando nosotros aprendamos a hacer eso, por ejemplo, pedimos puntualidad en la iglesia. Pregunta, ¿somos puntuales? Entonces, buscamos diferentes justificaciones. No busquen justificaciones, busquen soluciones. ¿Me dejo entender? Entonces, es fácil analizar. O sea, en otras palabras, criticar es fácil. O sea, yo puedo ver esto está funcionando mal, esto está funcionando mal, esto está muy bien, excelente. Una excelente crítica, un excelente análisis. La pregunta es, ¿un análisis te soluciona problemas? No. Ningún análisis te soluciona problemas. Pregunta para la clase. ¿Qué cosa es lo que soluciona problemas? La acción, pues, pastor, el realizarlo, el hacerlo, no solamente el decirlo o el leerlo. Ya. Muy bien, vamos a hablar en términos técnicos. Por ejemplo, ustedes saben, han escuchado seguramente el análisis FODA, ¿no? ¿Sí? ¿Han escuchado? Fortalezas. Debilidades. Debilidades. Oportunidades. Oportunidades. Unidades y aplicación, ¿será? No. Amenazas. O sea, todo funciona así, con fortalezas. Todos tienen una fortaleza, todos tienen debilidades. Yo hago una pregunta. ¿Una iglesia tiene fortaleza? Sí. ¿Pero tiene debilidades? No, la iglesia es perfecta. No, sí tiene debilidades. Porque es la iglesia. Si hablamos de Cristo, de Dios, Él tiene fortalezas, no tiene debilidades. Pero la iglesia, ¿qué es? Sí tiene fortalezas, sí tiene debilidades, pero tiene oportunidades y hay cosas que amenazan. Entonces, aplica. Ahora, muy bien. Nosotros cuando hacemos el análisis, no voy a explicar más sobre eso porque creo que ya lo saben y si no, traten de Pastor, verlo. muchas veces tiene Entonces, debilidades, como se dice, ¿no? La iglesia. Claro, sí. Ahora, ¿nosotros podemos analizar la iglesia desde ese punto de vista? Por supuesto que sí. Ya, analizamos. Y esta es mi fortaleza, pero esta es mi debilidad. ¿Cuáles son las oportunidades que tengo para cambiar las debilidades en fortalezas? ¿Qué cosa amenaza mi fortaleza? ¿Qué cosa amenaza que las oportunidades no se den? Muy bien, todo ese análisis ya sale ahí. Pero ¿qué haces tú para hacer eso? Ahí está el tema. ¿Qué estoy haciendo
para que nuestra iglesia se vean menos las debilidades. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es mi aporte a eso? Eso es un líder. Un líder es el que trae solución a la iglesia, no le trae más problemas. Por favor, escuchen bien. Ustedes en la iglesia en algún momento, algunos ya están pastoreando. Creo que, bueno, bajo supervisión tal vez, no lo sé, pero algunos ya están pastoreando, encargando. Les doy un consejo. Les doy un consejo. Mientras que ustedes están haciendo las cosas, tienen que aprender a elegir líderes. Si no saben elegir líderes, ahí va a ser su problema. La debilidad de no saber elegir. Segundo, cuando elige el líder, normalmente, ¿cuál es el problema a la hora que ustedes van? ¿Quiénes están trabajando ya con líderes? O sea, tienen líderes bajo su responsabilidad. Bueno, Pablo está pastoreando ahí. ¿Tienes líderes? ¿Sí o no? Ya. Sí, pastor. Max, creo que ya estás pastoreando ahí, ¿no? Tienes líderes. Iglesia pequeña no lo sé, pero ya tienes Tengo líderes. Carlitos también tiene líderes. No tengo Hermano José Luis, en Gozo Eterno, ¿ya hay líderes que usted está manejando? ¿Hay un grupo? No, ya no estamos haciendo nada en Gozo Eterno. Ya. Bueno, César, creo que sí. Ya tienes líderes bajo tu responsabilidad. Sí, César, pastor. sí. Julio. No, pastor. Estuve, pero ¿Tú ahorita no. qué estás haciendo en la iglesia? Yo trabajo con jóvenes y adolescentes. Ya. ¿Y quién está a cargo tuyo? O sea, sobre ti, ¿quién está? Los ancianos y el pastor. Ya, ¿quiénes son? ¿Ah? Mi esposa ¿Quiénes dice, son? Su esposa. Consistorio, pues. Aparte. Ya. Ya, muy bien. Pero estás dirigiendo jóvenes, ¿correcto? Sí, sí. Ya. ¿Y no tienes líderes en jóvenes? Porque tú Claro. eres casado. La junta. Claro. Tú estás en una especie de pastor, en este caso del Ministerio Juvenil, ¿correcto? Sí, sí. Estás pastoreando, ¿sí? Ahí estás haciendo, ya. Entonces hay líderes debajo. Henry. Ven, M aquí. Sí, pastor. Ya. ¿A cargo de qué estás? De una obra. Ya, muy bien. ¿Tienes líderes seguramente o no hay? Sí, diáconos. Ya. Hermana Aide también sé que en la liga ya está trabajando. Sí, pastor. Bueno, Profesor. Wilson, ¿todavía está en el trabajo? Sí, pastor, pero ya solamente por el momento estoy como integrante del Ministerio de Alabanza. Ya. Pero integrante, no está liderando. Ya. Iván, bueno, sé que ellos están a cargo de grupos en casas, ¿no? Igual bueno, fue lo que conversé. Daniel. Bueno, ya me responderán apenas se conecten. Tenemos que estar conectados en la clase, pues si no estamos un poquito complicados para poder desarrollar el ministerio. A ver, entonces, el ministerio, ¿sabes de qué depende? O sea, ¿cómo tú demuestras una primera habilidad? Sabiendo delegar. O sea, alguien que es líder es alguien que sabe delegar, es un aspecto, ¿sí? Sabe delegar. Pero la pregunta es, ¿delegar qué? A líderes. Entonces, para tú poder delegar, tienes que tener líderes. Y esos líderes, la responsabilidad de un pastor es capacitarlos y prepararlos. Mejor dicho, entrenarlos. Un pastor que no entrena líderes, todo el mundo hace lo que le da la gana ahí. Ahora, no quiere decir que sea el mandón, sino que cuando uno entrena líderes, los está formando como discípulos, estás trabajando con ellos, tienes un contacto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer elemento a la hora? Ya lo hemos hablado, pero lo vamos a mencionar nuevamente, es saber elegir. Pregunta, ya lo he dicho en varias clases,
¿Cuál es la característica que ustedes tienen que buscar en un líder? Solamente mencionen la frase, nada más. ¿Cuál es la característica que tienen que buscar? Hay una característica que prima sobre todas. Hay varias cosas que necesitamos, pero hay una que necesitamos, principal. Si no hay, no funciona. Fidelidad y perseverancia. Pastor, Ya. tener paciencia. Paciencia, ¿quién? ¿El líder? Hay varias características. Tener paciencia y saber escuchar. Pero hay una. Dar Y lo amor. mencionó la hermana Aide y lo mencioné varias veces. Tiene que ser fiel. Hermano, si hay alguien con mucha paciencia, hay alguien con mucha perseverancia, pero que no es fiel, no es líder bíblico. No va a ser idóneo. No es líder bíblico. Porque Pablo le dice a Timoteo, esto que has oído de mí, encarga a hombres. ¿Qué tipo de hombres tienen que encargárselos? Fieles e idóneos. Perseverantes. Perseverantes. No, no dice eso, pues. Vamos al texto bíblico, por favor. Voy a citarlo acá en la pantalla. Los dos. Hombres fieles, dice. Ajá. ¿Dónde Idóneos. está? A ver, ¿dónde está su texto? Segunda 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Ya. Vamos, ¿Qué preguntó? acá lo voy a compartir, ¿ya? Por favor, estén atentos porque esto es importante, hermanos. ¿Sabes por qué es importante? Porque yo veo que hasta el momento estoy estudiando bien toda esta situación o sea, el estudiar la idea es encontrar en la Biblia lo que Dios dice acerca de lo que está funcionando mal y cómo es que yo en mi iglesia local lo implemento. Si no lo implemento, no sirve de nada. Entonces, mira lo que dice 2 de Timoteo 2, en versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, ¿quién está hablando? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segundo, lo que has oído de mí, o sea, lo que Timoteo ha oído de Pablo, y no solamente Pablo lo ha hablado a solas, sino ante muchos testigos, dice, esto que has oído de mí, ¿qué cosa es lo que has oído de mí? A ver, ¿qué es lo que ha oído? Sus enseñanzas, mi pastor, sus predicaciones, La su doctrina, testimonio, la doctrina. su doctrina. No la crítica de los fariseos, no es la que, mira, oye, mira el otro cochino apestoso, mira el otro que no sabe, yo sé, yo soy más espiritual. Esas son tonterías. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, y ahí está el punto, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros también. Entonces, lo primero que acá dices, encarga a hombres, y este punto, la palabra fieles es la palabra pistis, ya les expliqué la vez pasada. Esta palabra es la característica, ¿no? Y después dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enrede en negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, acá es interesante, en este texto, que la primera característica que nosotros debemos buscar en las personas no es el don, es el carácter. ¿Qué tipo de carácter tiene que ser? ¿Cuál es la primera característica? Bien. ¿Cuál es la primera característica? Ser fiel. No, pero no sabe tocar música, no sabe enseñar, no sabe esto.
esto, el otro, no. O sea, fiel, ¿qué cosa es ser fiel? A ver, ¿quién me explica qué es ser fiel? Perseverar en la iglesia, diezmar, asumir responsabilidades de la iglesia. Fidelidad, pastor. ¿Qué cosa es ser fiel? ¿Qué es ser fiel? Conducirse de acuerdo a lo que estableció Jesús. Conducirse de acuerdo. Ya, es una idea. ¿Sabes qué cosa es ser fiel? Es alguien que es confiable. Yo puedo confiar. Para los que están solteros, hermanos, un consejo. Cuando busquen una hermana para casarse, búsquense una hermana que sea fiel. ¿Quién es alguien fiel? Es alguien en quien pueden confiar. A las hermanas que están solteras, creo que no hay, no sé. Pero si es soltera y está busca un hombre fiel, un hombre en quien pueda confiar. En la iglesia, ¿qué debemos buscar? Para el liderazgo. Hombres fieles. Alguien que sea fiel. Alguien que sea confiable. O sea, alguien que yo pueda confiar. El resto viene. Seguramente tiene el don. Por experiencia les digo, en algunos años en el ministerio, yo buscaba el don, pues. Es que el don llama la atención, hay necesidad, ¿sí o no? Ah, el que toca, el que canta, el que enseña, el que evangeliza, el don, ¿no? El que habla bien, el que trae personas a la iglesia. ¿O no? Ustedes no han buscado eso, ¿no? Yo nomás he buscado, ¿no? Yo soy el único que me he equivocado, ¿no? Y soy dirigido por el diablo. Ustedes no, son dirigidos por el Espíritu Santo en todo momento. Aléjate. Hemos equivocado, pastor, bastante. Por eso, o sea, yo le digo mi experiencia es que a veces necesitamos y pensamos, oh, mira, Dios nos ha mandado cuidado. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar hombres fieles. Ahora, dentro de esos, en el proceso te vas a dar cuenta. En mi experiencia, a veces he confiado en algunas personas y después como se dice, no han sacado. Algunos dicen, eso tenía guardado en su corazón. Bueno, seguramente, no solamente que no te lo dijo, pero en un momento te traicionó. ¿Y sabes cómo traiciona a alguien a otra persona? ¿Alguien puede dar un ejemplo? ¿Cómo traiciona a alguien a otro? Vamos al ejemplo de la casa. Escúchame, vamos al ejemplo. Siempre, hermanos, vamos al ejemplo de la casa. Porque el que no sabe gobernar en su casa, ¿cómo lo va a hacer en la iglesia? Acuérdate eso para mí está grabado. Debe grabarse para todos nosotros porque es el carácter del que va a ser el ministerio pastoral, un pastor. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo en la casa. Hermanos, nuestros hijos son fieles a nosotros. Nuestra esposa es fiel. En el sentido de ser confiable. No estoy hablando de que va a ser una mujer que te saca la vuelta. Pues eso ya no es cristiana, pues, ¿no? De eso no estamos hablando. Pero, por ejemplo, digamos, mi hijo, les doy un ejemplo. Mi hijo mayor, él sabe cómo soy yo, ¿no? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, igual. Pero hay cosas en la vivencia diaria que estamos ahí en la casa, ¿no? Y hay cosas que él notó mi falla, mi error. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pero a veces me cubre. No es que me está tapando un pecado, sino que hay fallas que yo tengo como... Porque yo soy el único que falla. Yo sé que acá no hay ninguno de ustedes falla, ¿no? Todos son recontra espirituales guiados por el Espíritu Santo sin error. No, yo Pero también fallo. yo soy el que fallo. Yo sé que Ya. fallo. Y a veces no me doy cuenta. Y mi hijo se da cuenta, pero no me avergüenza delante de las personas. Eso. Ese es ¿Puedo un confiar bien. en él o no?
Y me lo va a decir después, papá, mira esto, ¿no? Mi esposa, mira, pero no me avergüenza delante de las personas. Yo hago ¿Por qué una pasa eso, pastor? ¿Sí? Yo pienso que eso es sabio porque perdemos la autoridad delante de la iglesia, perdemos el respeto de la iglesia y perdemos usted también el respeto dentro de su casa, ¿no? Que eso es muy importante, pastor, el conservar la autoridad, el conservar la autoridad dentro de la iglesia. Eso es muy importante, pastor, como siempre del Señor. Ahora, muy bien. Entonces, yo ya he visto ese que puedo confiar, ¿no? O sea, de repente tengo, no sé, algo gracioso. Tengo una media que se me ha roto, tiene un hueco en mi media, ¿no? Entonces, mis hijos pueden saber, pero se quedan calladitos, ¿no? Les puede dar risa a ellos, pero no me van a avergonzar en público. O lo van a sacar, o me van a traicionar, porque si lo harían, me van a hacer quedar mal delante de las personas, ¿sí? Digamos así, me viene eso a la mente, ¿no? Pero me lo puede decir en privado. Yo hago una pregunta. En la iglesia hay gente. No estoy diciendo buscar gente que te tape tus cochinadas, por decirlo así, tu pecado. Yo no estoy hablando de eso. Hay gente que en la que puedo confiar, encargarle algo y no me va a dejar mal. Ese es ser fiel. Si alguien tiene el ministerio pastoral, dice que, porque Timoteo es un pastor, le dice, encarga a hombres fieles, que se van a dar cuenta tus errores, pero que no te van a traicionar. Porque lo peor que puede pasar a alguien es confiar en alguien y después tú te das cuenta que estaban hablando mal de ti y te están señalando todos tus errores. Eso es teología práctica. Eso es teología pastoral. ¿Me dejo entender? O sea, digamos, yo elijo, y eso es lo que he empezado a hacer en la iglesia. Ahora, ¿voy a encontrar gente perfecta? No, pero gente fiel sí. Y no es necesariamente que son puntuales o sean especialistas en un área, sino gente que a la hora pasa algo, te van a proteger. ¿Hay eso? ¿Hay eso en la iglesia? Eso es ahí donde hay que elegir. Fieles. Obviamente, alguien que es fiel al Señor va a hacer eso contigo. ¿O no? Por ejemplo, les doy un ejemplo más de la familia. ¿Usted tiene algún familiar en su casa? Un hermano, una hermana. En mi caso, yo tengo mi hermana mayor. Ella sabe muchas cosas mías que he pasado. Yo le he contado. Les digo una cosa, ella nunca, les digo así, se puedo poner la mano en la candela, que ha soltado eso en otro lado para comentarlo o decirlo. Nunca. Si yo digo, pucha, ¿puedo confiar en ella? Sí, porque es fiel. Es una hermana que mi hermana me he peleado, hemos discutido, nos hemos dicho cosas, pero discutiendo y peleando nunca me ha sacado mi trapito al aire. Y menos delante de personas. Porque estaba molesta, por eso lo dije. No, nunca, nunca. Entonces, ¿yo puedo confiar en ella otra cosa, una dificultad que tenga? Sí. Sí. La pregunta es, ¿ese tipo de líderes tenemos en la iglesia? Mejor dicho, ¿nosotros podemos ser ese tipo de líderes? Que si vemos algo, le llamamos, no ven, mira, esto está funcionando mal, pero no le avergonzamos delante del resto. ¿Eso es lo que dice el texto o es de mi imaginación? Quiero escuchar qué dicen ustedes. ¿Eso dice el texto? Busquen hombres fieles. Sí. Eso es lo que dice el texto. Yo no lo digo, me gustaría decir otras cosas, ¿no? Más cosas, ¿no? Fieles y que tengan don. No, el don espiritual viene por gracia de Dios. Pero puede haber alguien que tenga mucho talento, mucho don, pero no tiene carácter. Y el carácter no es solamente ser alguien que sea prudente, ¿no? Sino que también el otro elemento, ¿ya? Ya se entendió el tema fiel. Primera característica de un líder para elegirlo es ser, ¿qué?
Por favor, tomen nota, ¿ya? Ser fiel. Ese es lo primero que tienen que buscar. Segundo, ¿qué tienen que buscar en un líder? Yo sé que van a buscar el don, ya está bien, que sea etcétera, muy bien, ya vimos ya, ¿no? Ahora, ¿cuál es el segundo aspecto que ustedes tienen que buscar en un líder? Que tiene que ver con la fidelidad. ¿Sabe qué? Un líder tiene que ser un líder creativo. ¿Quién es un líder creativo? Normalmente pensamos son personas que están innovando cosas. Eso es un error. Un líder creativo no es alguien que está innovando cosas en la iglesia, experimentando con cosas. Es bueno, eso sí, pero no es mucho en las iglesias hablan de líderes creativos. Yo tengo mis líderes creativos, pero son infieles. Cuando tú les dices algo, esto no, van y empiezan a hablar, me quieren cortar las alas, me quieren hacer esto, que es un tal por cual, seguramente es envidioso, tiene algo en su corazón. Ese no es fiel. ¿Por qué? Simplemente porque le dijiste no. Vamos al ejemplo de la familia. A ese hijo que tú tienes, cuando le dices no, ¿se sujeta? ¿Te entiende? Bueno, te puede discutir, alegar algunas cosas, pero cuando le dices no, es no, ¿no? No va. Tienes líderes en los cuales te vienen con una idea y tú le dices, eso creo que no es. Y les das argumento, no simplemente no, pues, ¿no? Porque hay otros que dicen, no, ese tipo de papá, para todo es no, 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 no tampoco, ¿no? Sino que en algún momento, pues, se le dice no. Ese hijo se sujeta y entiende, bueno, mi papá sabe, pues, me gustaría que lo haga de la misma forma en la iglesia. Tenemos líderes que cuando le decimos no a algo, eso no, se sujeta o empieza a patalear, porque la prueba está ahí, ¿no? Le dices no y empieza el pataleo, empieza a hablar, ¿no? Empieza a hablar hasta que quiere ganar en otro sector para que lo apoyen y ir en contra del pastor de la iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces, el segundo elemento, o sea, primero es ser fiel, porque si es fiel es alguien confiable. No alguien confiable que le dices no para algo, es no, porque el pastor ya pues buscó, ¿no? Tiene que tomar la decisión final. Y te dijo no. Te ha dicho muchas cosas sí, pero en eso no. Porque tal vez ahí algo no está cumpliendo el propósito, etcétera. Segundo, el líder creativo, ¿sabes quién es? No es alguien que está creando cosas. ¿Quién es un líder creativo? La iglesia necesita líderes creativos. Es alguien que aporta soluciones, resuelve problemas. O sea, aparece un problema en la iglesia y no está buscando a otra persona que lo solucione, o te está buscando a ti, ¿sí? Sino que aparece un problema y lo soluciona. ¿Sí? Ese tipo de líderes necesitamos, fieles y líderes que solucionan problemas. ¿Por qué? Porque en la iglesia muchas de las cosas que pasan, ¿qué cosas son? Problemas. Dificultades. Porque todo está bajo un plan. Bueno, el que no tiene un plan, pues siempre va a estar en problemas, porque la improvisación no funciona. Pastor, pero a veces hay que improvisar para sí, pero hasta la improvisación debe estar planificada. Porque si no, lo otro es descuido. Eso es lo que algunos le llaman improvisación en la iglesia. En el ministerio pastoral es descuido, es negligencia. ¿Me dejo entender? Hago una pregunta. Están muy callados todos. Hago una pregunta. En la casa, en el hogar, cuando pasa algo, un accidente, algo que usted no ha planificado, nadie planifica un accidente o sí planificamos. No, creo que nadie planifica un accidente. Suponemos que no va a haber accidentes, ¿no? Cuando planificamos en el FODA, uno de los aspectos es la amenaza. Entonces, eso también está planificado. ¿Qué cosas posiblemente, potencialmente serían amenazas para el plan que vamos a hacer? En la casa hay un accidente, alguien se enferma, ¿no? Mi hijo, ahora Díaz, el pequeñito, se ha enfermado de algo parecido a la varicela.
pero se llama boca, manos, pies, así se llama. Bien gracioso, es un tipo de varicela que solo sale alrededor de la boca, en la parte de acá encima de las manos y en los pies. Esos puntitos de varicela con ampollitas. Qué raro, yo nunca había escuchado eso. Es un nuevo virus que no es varicela, pero es parecido a eso. Pregunta, ¿yo planifiqué eso? Abre la puerta. Ya, viejito, venga, toma. A ver, ¿quién me acompaña? ¿Yo planifiqué eso? No. Creo que todos en alguna... Nadie planifica una enfermedad, un accidente, algunas cosas, ¿no? No, ya. Pero, de todas maneras, ¿qué cosa tenemos que hacer cuando somos diligentes y sabemos gobernar bien la casa? ¿Qué debemos hacer? A ver, pregunto. Prever. ¿Qué debemos hacer? Dar solución, pues, pastor, solucionar el problema. Claro, en ese momento lo solucionas, pero antes de eso, para una enfermedad, para un accidente, ¿qué deberíamos nosotros pensar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Podemos tomar acciones antes que pase algo? Sí ¿Prevenir? o no. Tienes que Prevenir. prever, prever de A ver, recursos, tener guardado ya. antes. Para eso. Tener una reserva, ¿no? De emergencia o un seguro de salud. ¿Eso se puede hacer o no? Sí, Eso no quiere decir que yo no tenga fe que Dios. Yo me levanto, oramos todo, pero a veces en el ministerio espiritualizamos todo. En la casa también espiritualizamos. Entonces alguien se enferma, Dios mío, sánale. Y después cuando le llevamos al médico, no hay plata para el médico, no hay para la medicina, tienen que hacer polladas, tienen que hacer un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque no hubo una prevención ante esa amenaza, ¿o no? Entonces, ¿quién es diligente? El que tiene un seguro, el que guardó una reserva económica para alguna emergencia. Hay gente que se accidenta, le pasa algo, no tiene ni para ir al hospital, ni para el taxi, ni para nada, ni para una pastilla. Entonces preguntes, ay, pobrecito. Claro, uno dice, sí, pues la desgracia pasó, pero ¿se pudo evitar o no? Sí, si uno planifica correctamente frente a amenazas. Por eso que existen los seguros de salud, seguro de pensión y cosas por el estilo. Me dejo entender, cuando uno ya planificó bien eso, entonces ya no es carga para el resto, es alguien que aporta soluciones. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando va a la iglesia y gobierna en la iglesia, tiene esa característica. Entonces dice, puede pasar esto, entonces tenemos algo. Por ejemplo, cuando vamos a un sitio, a mí me ha pasado que vamos a un campamento, llevo campamento, llevo jóvenes, y siempre en el presbiterio pido una economía que pueda, o sea, si pasa debo tener una reserva para que cuando pase un accidente yo pueda contratar una ambulancia, hermanos, y llevar a alguien de emergencia algo. Lamentablemente, a veces expongo eso y eso no lo consideran. Hay que, por fe, pero al margen de eso, hay que tener una contención. Yo no puedo llevar a un grupo de jóvenes y si pasa lo que hago, lo aviento al río o me pongo a orar. Claro, hay que orar, pero hay que llevarlo al hospital. Gracias a Dios no nos ha pasado, ¿no? A veces en la iglesia somos así. ¿Cómo solucionamos esos problemas? ¿Cómo? ¿Hablar alguna idea? Creo que Max quería decir algo. Haciendo un previo análisis. No, pastor, yo quería más bien hacer una pregunta al punto de vista que usted tocó de que a veces no tenemos ni para una pastilla. ¿Es posible, pastor, que un siervo del Señor que está liderando, trabajando en la iglesia, no tenga ni para comprar una pastilla? ¿Es posible, pastor, eso? O sea, podríamos decir que está gobernando bien su casa, podríamos decir que está gobernando bien ahí a sus hijos, está siendo prudente, está siendo, digamos, un buen administrador. A eso voy, ¿no? Entonces, nuestro análisis sí, o sea, la verdad que el ministerio pastoral es un ministerio
es que económicamente no vamos a tener las economías. Entonces muchos de nosotros, sé que varios, trabajan haciendo varias cosas, ¿no? Trabajan acá, trabajan allá, hacen esto, hacen el otro, ¿no? Entonces, pero son cosas que estoy mencionando, hermanos, para poder, o sea, yo no sé qué están haciendo ahorita los pastores de su iglesia. Lo que ustedes tienen que hacer es pensar en esas cosas para saber cómo portar. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un pequeño incendio en la iglesia? Pregunta, ¿tienen extinguidor? Un extinguidor. Si pasaría algo, o sea, el líder creativo, o sea, va a solucionar, pero digamos, se incendia algo en la iglesia, un cortocircuito del equipo de sonido, ¡pum! Se prende ahí la alfombra donde está la batería, y ¡pum! Entonces todos salimos corriendo. ¿Qué van a hacer? ¿Echar agua? O sea, el balde lo han puesto cerca? Creo que lo más lógico en estos tiempos es tener un extinguidor. La pregunta, ¿hay extinguidor? ¿Me dejo entender? No, es que nunca va a pasar porque Dios cuida esta iglesia. Excelente. Pero ¿y si pasa? Por último, Es un ejemplo nada más. ¿ni No agua hay digo en la que iglesia, va a funcionar pastor? así. Ujú. ¿No? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cómo solucionarías? ¿No? Tienes algo ahí en tu economía. O sea, cuando tú vas a un sitio, no llevas algo por si acaso, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que pensar, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos, el día domingo estás predicando, se va la luz, ¿qué haces? Y todo, tú sabes que el equipo de sonido, todo está conectado ¿no? al micrófono, todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? Entonces, ¿ah? Carlitos, Sacamos el equipo electrógeno. si es que hay. Pero un equipo de electrógeno es caro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se solucionaría el Ministerio de Alabanzas? Todos voltean y lo van a mirar al pastor, ¿no? Pastor, se fue la luz. ¿Y qué cosa soy? ¿Luz del sur? ¿Qué cosa soy yo? ¿Soy la central hidroeléctrica? ¿Qué cosa soy? Tengo energía para poner luz, conecto mis dedos en el tomacorriente para que salga luz. ¿Qué cosa hago yo? Digamos, si yo estoy predicando, se va la luz y todo. Prender culto. Entonces todo el mundo voltea. ¿Yo qué voy a hacer? Yo ya me preparé todo. ¿Qué voy a hacer? Ahí es donde funcionan los líderes creativos, ¿no? Un líder creativo no es ese problema, no viene, no, que yo, una vez me pasó, no sé por qué pasó, se fue la luz, y no, que yo he ensayado con la guitarra eléctrica. Entonces yo lo quedé mirando y dije, pero toca la acústica, ¿no? No, que va a salir mal la canción, que empiezan a renegar así, bueno, algunos por falta de experiencia, pues ahí hay que saber qué hacer, ¿no? Hoy ya tocamos acústico, ¿o no? Entonces agarra la guitarra acústica, si el tambor le da el efecto suave para que pueda salir, y los cantantes tienen que cantar, no, pastores, que yo me he preparado con el micrófono por el efecto del eco, y usted sabe, cántalo más, ¿cuál efecto? Ese momento tiene, ya, ¿cuál es lo ideal del ministerio? Que el ministerio lo solucione sin ir a preguntarle al pastor. Ese es un líder. ¿Quién es un líder? Otro ejemplo, ya con eso terminamos esta primera parte. Un día, a veces en la zona donde estoy yo, viene serenazgo. Porque alguien dijo que algo pasó, que han venido, que están haciendo esto, ya bien. Viene serenazgo y yo estoy predicando. Hay bastantes que están ahí y me empiezan a hacer señas para que yo salga, o sea, dejo predicar para salir a hablar con el serenazgo. Ahí que me di cuenta que están buscando que yo solucione. No, ahí tiene que ser. Menos mal que una hermana, ¿no? Salió y dijo, y a los hermanos, vaya, siéntese nomás, no distrae, y salió a conversar con el serenazgo, y el serenazgo se lo llevó más allá para que no hable el fastidio. Fue, conversó, solucionó todo y regresó. Al final me dijo, y yo le digo, bueno, ¿y qué pasó? Porque ahí, no, esto ya me explicó, solucionó. Y ese es un líder, pues. De ese tipo de líderes necesitamos, que sepan solucionar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en los líderes que estamos formando en los jóvenes, hay ese tipo de líderes o todos vienen a traer la queja?
enseña a los adolescentes a solucionar los problemas de la iglesia, a afrontar. A veces estamos en una clase de estudio bíblico, no sé si le ha pasado. En nuestra iglesia estamos bueno, es pequeño y es multifuncional. Estoy enseñando, en eso alguien viene, toca la puerta, sale uno de los hermanos y la persona dice, quiero conversar con el pastor. Entonces el pastor, en mi caso, está ayudando la clase. ¿Qué tengo que hacer? Entonces ese hermano hace mucho tiempo, ¿no? Vino y me dijo, pastor, quiere conversar con usted. Yo le digo, hermano, pero estaba estudiando la clase, ¿no? Sí, pero ¿qué conversar? Entonces me di cuenta que no sabe cómo solucionar. Y uno de los hermanos que escuchó, ahí nomás, pastor, usted siga la clase, yo voy a solucionar. Salió a conversar con ese hermano, conversó y le dijo que volviera en otro momento, le dio la información que necesitaba de la iglesia, un folleto para que vuelva a la... Quería saber, dijo, pero coincidía con eso. Pregunta, el que viene y me dice que solucione, yo estoy dando la clase, estoy haciendo eso, ¿no? Yo puedo salir a solucionar, sí puedo salir, pero cortaría, pues, ¿no? 10, 15 minutos conversando afuera. Pero otro hermano se dio cuenta y fue y conversó, ¿no? Entonces, ahora esa es la persona encargada, ya saben, pero eso pasó hace mucho tiempo. Ese es un líder que sabe solucionar los problemas cuando se presentan. No le traen la carga al pastor, ¿sí? Ese es un líder, ¿no? Un líder primeramente es fiel y es un líder creativo, ¿no? Que sabe solucionar problemas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, descansamos y volvemos.